tres áreas importantes, ¿verdad? Que es la profesión docente, las políticas educativas y la gestión del sistema educativo. Si bien es cierto que hay cuestiones que deberían también reformularse, por así decirlo, porque como fue un trabajo de hace 2 años atrás y todo esto es innovador siempre, la educación es flexible, es prácticamente una transformación constante, estamos en un escenario muy diferente hace 2 años atrás. Entonces eso implica que quizás debamos reordenar en algún momento o reorganizarnos nuevamente conforme a estas líneas establecidas, ¿verdad? No obstante, es lo que nosotros vamos a generar en términos de formalización con las universidades, con el Instituto Superior. Por otro lado, cuando la señora Norma nos solicita esos ejes y acciones comunes que pudiésemos trabajar, de hecho que nosotros ya lo veníamos realizando en dirección general, entre ellos, si puedes pasar, Rodrigo, por favor. En cuanto a programas de investigación en temas de interés común, poniendo énfasis en temas educativos, por supuesto, hemos realizado en algún momento ya consultorías, investigaciones conjuntas con algunas universidades y que resultaron bastante exitosas. Tenemos experiencias con la UNSA, con la UNIBE, ya hemos trabajado esta línea en términos de ir trabajando coordinadamente con algunas universidades poniendo estos temas en común. No tenemos nosotros algunas temáticas que nos gustaría trabajar con las universidades, estrategias efectivas, por ejemplo, en práctica docente, pertinencia al currículum, incidencia de la satisfacción de los docentes en el desempeño laboral. Estas fueron líneas que fueron surgiendo también, teniendo reuniones nosotros con algunos referentes de las universidades. Nosotros hemos iniciado este proceso de articular acciones con las universidades ya por marzo. En alguna medida algunos han recibido invitación para reunirse con nosotros. Nos hemos reunido con algunas de las instituciones que así lo han podido realizar. Universidad Nacional con Filosofía, con la Universidad Iberoamericana, teníamos agendado ya con la Universidad Americana también en su momento. Entonces, caminando, precisamente hemos presentado estas temáticas para poder generar estos trabajos conjuntos de investigaciones vinculadas en términos de educación y que nos interese evidentemente a ambas instancias, ¿verdad? Por otro lado tenemos, si puedes pasar, los programas de capacitación e incentivo en la formación continua del personal, que es uno de los ejes que propuso también la Dirección de Universidades, y nosotros requerimos principalmente trabajar en capacitaciones con el manejo de software de análisis cualitativo y cuantitativo. Tenemos una gran deficiencia también en términos de recursos humanos que puedan generar este tipo de actividad, también de estrategias de medios tecnológicos, etcétera, que nos lleve también a nosotros a innovar en términos de investigación. Entonces, precisamos trabajar con ustedes este tipo de capacitaciones con nuestros referentes, especialmente nuestros referentes de las unidades de investigación. La señora Norma mencionaba que estamos en un proceso nosotros de expansión de nuestras unidades. Hemos realizado varias modificaciones a la plataforma de creación de unidades de investigación del Instituto de Formación Docente y también los Centros Regionales de Educación. Contábamos con 5 unidades en el año 2016 instaladas. En 2017 no hicimos ninguna, ya en este 2019 instalamos 3 más, tenemos 8 unidades hoy instaladas en diferentes puntos geográficos del país, principalmente capitales departamentales muy importantes como Alto Paraná, como Itapúa, como Paraguarí, como Concepción. Entonces, hoy están funcionando 8 unidades de investigación en centros regionales y también institutos de formación docente.